que unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Feliz noche, hermanos. Espero que hayan tenido una bendecida semana. En esta tarde-noche de recepción de sábado continuaremos con esta serie de capítulos titulados El Santuario de Dios con nosotros. Antes de iniciar con el tema de esta noche, que será el atrio y sus servicios, así como la obra en el lugar santo del santuario, les invito a que podamos inclinar el rostro para elevar una oración a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque nos das la oportunidad en esta
en esta ocasión de poder reunirnos por este medio. Te pedimos que todo lo que hayamos de aprender en esta ocasión sea para edificación de nuestra vida, sobre todo también para poder compartir tu mensaje con los demás. Te damos gracias por esta oportunidad, te damos gracias por la vida, te damos gracias por todo lo que nos das. Entonces te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, como hemos estado viendo los capítulos durante esta serie, hemos estado hablando sobre el santuario y sobre lo que podemos aprender acerca de él. En esta ocasión intentaré poder ser breve, pero sobre todo ser eh, claro en lo que he de presentarles en esta ocasión. Obviamente, un servidor no es un experto en estos temas, pero en base al estudio intentaré poder expresar lo que he aprendido. Bien, entonces empezaremos hablando sobre el atrio y sus servicios. Sobre el atrio encontramos una descripción muy exacta en lo que es Éxodo 27 del 9 al 18. Esto ustedes pueden buscarlo en sus Biblias, como una parte extensa en versículos. Les invito a que puedan ustedes verlo un poco más adelante. También les invito a que si no tienen con ustedes su Biblia, puedan tenerla con ustedes. Seguramente la estaremos usando. Y bien, como lo comentaba, en estos versículos encontraremos una descripción sobre todo lo que era el atrio. Eh, Investigando, buscando, encontré esto que es una réplica del santuario según lo descrito por la Biblia. Obviamente, el tabernáculo en aquel entonces, el santuario, pues era, pues obviamente mucho más diferente que esto, ¿no? Esta es una réplica en el sentido de dimensiones, probablemente colores, pero los materiales pues obviamente son totalmente diferentes, sino posiblemente a lo mejor asemejarnos en cuanto al tamaño, dimensiones, colores que pudiera tener el santuario en aquel entonces. Bien, alrededor del tabernáculo se extendía un atrio de 100 codos de largo por 50 de ancho. Haciendo una conversión de los codos a los metros, podemos ver que esto es más o menos 45 de largo, 45 metros por 22 de ancho. Para más o menos tener una idea, un campo de fútbol soccer, pues es aproximadamente 100 metros de largo y podríamos hablar que pues, es la mitad de esto, más o menos, para tener una idea al respecto. Ahora nos habla de que lo limitaban unas cortinas de fino lino torcido que colgaban de una de las columnas de bronce. Aquí hay muchas capas que cubrían lo que era el tabernáculo. Hay mucha información y hay una gran cantidad de significados que podemos encontrar en pues en todos los materiales, tanto materiales, colores, disposición, de todo lo que existía en el santuario. Pero como el tema es con otro objetivo, pues a lo mejor no nos detendremos tanto, ¿no? Porque investigando y buscando, he encontrado que pues también el material, ¿no? Tenía cierto significado, por qué cierta madera y todo esto, ¿no? Si queremos, obviamente, podemos encontrar literatura que nos podrán ayudar a poder entender un poco más con respecto al significado de las dimensiones, porque también ahí hay un significado en las dimensiones, materiales y demás. Y bien, las columnas estaban adornadas con capiteles y molduras de plata y las cortinas colgaban de ganchos de plata. Como lo vemos, pues obviamente no son materiales muy comunes o muy baratos, por así decirlo, en este entonces, por lo cual la representación que les enseñaba hace un momento, pues era una representación solamente, pues a lo mejor en cuanto a dimensiones, en cuanto a los colores que estos materiales pudieran representar. El atrio formaba un rectángulo y su eje mayor se orientaba de este a oeste. También para eso, como les comento, ¿no? Este es un tema muy extenso en el cual se puede investigar mucho y a lo mejor pudiéramos tener un solo tema, a lo mejor hasta de una hora, un poco más, para hablar solamente de ciertos materiales, a lo mejor de las cortinas o a lo mejor de las columnas y todo lo que se podemos encontrar. Y también de la disposición, orientación del tabernáculo, del santuario. Ahora, la puerta o entrada era de 20 codos de anchura. Esta se encontraba en el centro del lado este del atrio.
Haciendo la conversión de los codos a los metros, sería aproximadamente 9 metros lo que tendría esta puerta de entrada. Ahora, las cortinas que la formaban eran de azul y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamado, y colgaban de 4 columnas de bronce adornadas con plata. Ahí en esa imagen podemos ver probablemente lo que se puede suponer que parecía, ¿no? Entonces, si es como lo vemos, ¿no? En cuanto a los materiales, pues sí hay una gran variedad de materiales no comunes. Ahora, hablando un poco más sobre el atrio, la altura del atrio era la mitad de la del tabernáculo. Así pues, para ver la gloria del tabernáculo desde afuera del atrio, era preciso mirar por encima de él. Del mismo modo, quien por fe contemple la belleza del santuario celestial, tendrá que elevar sus pensamientos por encima de las cosas de este mundo y centrarlo en las cosas celestiales. Y pues sí, entonces, eh, si alguien caminaba por afuera del tabernáculo, pues lo alcanzaba a ver, ¿no? Porque nos comenta que la altura del atrio era la mitad de lo que era el santuario. Entonces, de fuera se podía empezar a ver algo y por eso empezamos a ver algunas cuestiones en cuanto al significado del por qué, ¿no? El por qué tenía esta altura. Es decir, si alcanzaba a ver, porque por esta misma forma, quien por fe contemple la belleza del santuario celestial, tendrá que elevar sus pensamientos por encima de las cosas de este mundo. Ya tenemos ahí un aprendizaje, ¿no? Algo que podemos empezar a aplicar en nuestra vida. Ahora, en el atrio había dos muebles principales, el ábacro y el altar del holocausto. Eh, Aquí en esto podemos ver que el altar estaba cubierto de bronce, al igual que la fuente y todos los utensilios del atrio que estaban en los servicios relacionados con el altar, que era de bronce macizo. Esto lo encontramos en Éxodo 40, del 6 al 7. Así como, no sé si recuerdan la imagen que veíamos al inicio, asemejaba el color del bronce, ¿no? También de este material pues, hecho era el altar, y como lo comenta, el resto de los utensilios que estaban aquí en la parte del atrio. Ahora, el altar era un prisma hueco con una base cuadrada de 5 codos de lado y una altura de 3 codos, hecho con tablas de madera de acacia. Ahí más o menos buscando, encontraba que en la madera de acacia es una madera muy fuerte, que se tomaron aquellos árboles que eran hermosos, se cortaron, se hicieron tabloides, y también ahí hay una parte del significado que comenta, ¿no? Que aunque era de la tierra, en el uso, pues no estaba en la tierra. Es decir, más o menos así como nosotros, ¿no? Que somos parte de la tierra, pero como hemos tomado la decisión de, de seguir a Dios, de ser el pueblo remanente, pues así de esta misma forma, estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Digo, así hay mucho significado, ¿no? Que podemos encontrar, como les comentaba, en cuanto a los materiales, colores, disposición y demás. Y bien, entonces, en cada esquina había un cuerno de la misma madera. En el centro, un enrejado de bronce sostenía el fuego y permitía el tiro del aire, a la vez que las cenizas caían en el suelo. Todo el altar, así como los cuernos, estaban recubiertos de bronce. Entonces, este era el altar del holocausto, ¿no? Donde, pues digo, se realizaban todos aquellos ritos para los cuales estaba dispuesto. Nada de lo que había en el santuario o en el atrio seguía un diseño humano, sino que todo estaba dispuesto siguiendo el modelo divino. Es decir, como lo marcaba Éxodo 27 del 9 al 18. Como les comentaba, si ustedes tienen la inquietud o quieren seguir estudiando un poco más sobre ese tema, pues digo, hay mucho material en el cual se puede uno ir ahondando en más en este tema, ¿no? El mandamiento divino será un altar santísimo, cualquier cosa que toque el altar quedará santificado. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 29:37. Y podemos encontrar ahí muchas cuestiones en cuanto al significado, ¿no? De que a lo mejor en este tiempo podemos pensar y podemos ver hacia atrás, ¿no? De decir, bueno, pues, pero pues sí, ¿no? No era una cuestión de juego, porque más adelante veremos algunas cuestiones en cuanto a, pues, cuál era el concepto, ¿no? De santificación que se tenía
en todo lo que era el tabernáculo, en todo lo que era, pues, todos los utensilios y todo lo que había alrededor de él. Ahora, todos los holocaustos del santuario se quemaban en el altar de bronce. El Señor mismo proveyó del fuego. Eso lo podemos encontrar en Levítico 9:24, perdón. Si ustedes tienen ahí su Biblia y fueron por ella y la tienen ahí cerca de ustedes, les invito a que podamos buscar juntos Levítico 9:24. Como sabemos, pues ya tenemos nuestras Biblias en diferentes dispositivos electrónicos, pero también es bueno, ¿no? Sacar nuestra Biblia en físico y poder pues también recordar, ¿no? Utilizarla. Entonces, Levítico 9:24 nos dice: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto en las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces aquí nos comenta que el mismo Señor proveyó del fuego. En el altar de bronce se quemaban los holocaustos y las porciones de las distintas ofrendas y los otros sacrificios. En él se consumía todo lo que fuera símbolo de pecado. Recordemos que pues todos llevaban sus ofrendas, se sacrificaban. Más adelante lo veremos en cuanto a qué parte, ¿no? Se disponía para los sacrificios y demás. Y pues aquí se consumía pues todas estas ofrendas, ¿no? Y como dice aquí, ¿no? En él se consumía todo lo que fuera símbolo de pecado. Con muy pocas excepciones, todas las víctimas de los sacrificios eran muertas en el atrio, junto a la puerta del tabernáculo de reunión, tal como se solía llamar a la entrada de la primera estancia, ya que todo el pueblo de Israel se podría reunir en el atrio y junto a esa puerta. Toda la obra que se llevaba a cabo en el atrio era símbolo de la obra desempeñada en la tierra, así como la obra que tenía lugar en la primera y la segunda estancia del santuario era símbolo de la obra llevada a cabo en el cielo. Más adelante veremos lo que es el tipo y el antitipo de estas cuestiones, pero también entenderemos lo que es el simbolismo o a qué nos referimos con tipo y antitipo. Y sí, jamás se daba muerte a una víctima de sacrificio dentro del santuario, sino en el atrio. Los sacerdotes introducían la sangre y la carne en el santuario. Cristo, el gran sacrificio antitípico, murió en el atrio antitípico, la tierra, y luego entró en el santuario antitípico del cielo con su propia sangre, y el mismo cuerpo sobre el que en el Calvario cargó con sus pecados. Entonces sí, a lo mejor no suena muy, muy complicado, pero pues más adelante estaremos entendiendo un poco más y daremos algunas referencias o ejemplos respecto a esto. Ahora, la quema constante en el altar de lo que simboliza el pecado provocaba una acumulación de cenizas, ¿no? Porque obviamente se quemaban las ofrendas y quedaba la ceniza de esto. Después de que el fuego del último día haya acabado su obra, las cenizas serán todo cuanto quede del pecado, los pecadores y el diablo. Eso podemos encontrarlo en diferentes citas como Malaquías 4, del 1 al 3, Ezequiel 28, 18 y 19. Cuando el fuego purificador del Señor haya quitado toda traza del pecado, surgirá una tierra nueva, un lugar limpio, sin mancha de pecado. Los justos andarán por la superficie de una tierra limpia y pura, pisando las cenizas del pecado y de todo aquel que en esta tierra se aferra a él. Entonces el tipo se cumplirá realmente en el antitipo, y las cenizas de todos los pecados estarán en un lugar limpio. Es lo que más o menos estábamos platicando hace un momento, de lo que es el antitipo y el tipo. Ahora, cuando el sacerdote ponía las cenizas junto al altar, estaba revestido con las ropas sacerdotales. Las cenizas representan los pecados confesados de los justos. Dios dedicó la mayor parte del servicio típico a despertar un espíritu de búsqueda en la gente de los jóvenes, de modo que pudieran pidieran información por sí mismos, ¿no? No era una cuestión de enseñanza de que sabes que tienes que aprender esto y el otro, sino que, como aquí lo comenta, se creaba o se intentaba despertar un espíritu de búsqueda, de que ellos pudieran entender el porqué de todos estos ritos y significados. Ahora, aunque cualquier hijo de Israel podía entrar al atrio, solo sacerdotes estaban autorizados para llevar a cabo la obra en el altar.
Eso lo encontramos en Números 18, 2 al 7, donde nos habla específicamente quiénes eran los sacerdotes, ¿no? Y por qué solamente ellos, pero como lo comentaba, pues debido al tiempo no vamos a ahondar mucho en eso. Ahora, respecto a esto que hemos estado hablando sobre algunas cuestiones del atrio, muy rápidamente que hemos visto, veremos lo que es el tipo y el antitipo. Entonces, tipo, definimos como tipo al establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento y hechos, personas o cosas semejantes del Nuevo Testamento. Eso es a lo que nosotros nos referimos como tipo. Al antitipo lo definimos como antitipo como los hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento que tienen su tipo en el Antiguo Testamento. Vamos a poner algunos ejemplos de ello, de lo que hemos estado viendo. Tipo, lo podemos encontrar en Éxodo 27, 9 al 18. Un atro rodeaba el tabernáculo y en él se daba muerte a las víctimas de los sacrificios. El antitipo lo podemos encontrar en Juan 12, 31, 33. El gran sacrificio antitípico murió en la tierra. Ahora también otro tipo. Lo podemos encontrar en Levítico 6, 10 y 11. Las cenizas del altar se depositaban en un lugar limpio. Antitipo, Malaquías 4, del 1 al 3. Las cenizas de los malvados quedarán en la tierra purificada. Como lo vemos, le estamos viendo algo del Antiguo Testamento con algo del Nuevo Testamento. Tipo, Levítico 6, 10. El sacerdote estaba revestido con las ropas sacerdotales cuando ponía las cenizas junto al altar. Antitipo, Hebreos 2:17, Cristo es el sumo sacerdote que obra reconciliación por los por los pecados del pueblo. Otro más, tipo, Levítico 6:11, cuando el sacerdote llevaba las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, ponía a un lado sus vestiduras sacerdotales y vestía otro tipo de prendas. Antitipo, Apocalipsis 19, 14 al 16, Isaías 63, 1 al 4. Cuando Cristo venga a la tierra para destruir los pecados y a los pecadores, habrá cambiado las vestiduras de sus sacerdotales por las de un rey. Y bien, ¿no? Ahora vamos a ver esta parte que es la obra en el lugar santo del santuario. Básicamente la obra en el lugar santo del santuario se componía de los servicios matutinos y vespertinos. La presencia de Dios se había visible en la primera instancia del santuario o tabernáculo de reunión, allí junto al primer velo o puerta del tabernáculo. Eso lo podemos encontrar en estas dos citas bíblicas de Éxodo y Números. Ahí hay una imagen como referencia, ¿no? A veces la nube de gloria que representaba la presencia visible del Santísimo llenaba la primera estancia de modo que nadie podía entrar. Y el servicio matutino y vespertino eran muy importantes en el lugar santo. El sumo sacerdote ofrecía incienso en el altar de oro y despabilaba las lámparas. Esto también lo podemos encontrar en Éxodo 30, del 6 a 8. Y pues sí, ¿no? Nosotros sabemos que Cristo ofrece su sangre y presta su justicia a favor del pecador. La oración de fe traerá gozo y paz al alma y quebrantará las cadenas con que Satanás los retiene cautivos. Y bien, hemos visto muchas partes en cuanto a significados y demás. Pero ahora, ¿cómo todo esto que hemos estado viendo lo podríamos aplicar ahora en nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer o cómo podemos entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros respecto a esta cuestión, a este enfoque? Cristo nos pone delante una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 3 al 8. Y yo creo que esta es una promesa muy grande, ¿no? O sea, solamente nosotros decidimos qué hacer, ¿no? Dejar entrar a Dios en nuestra vida o no, pero nadie puede cerrar esa puerta. El pecador no podía mirar dentro del santuario, sino que por fe sabía que el sacerdote presentaba fielmente su sacrificio ante el Señor. Y pues sí, ¿no? Pues obviamente nosotros no, a lo mejor no vemos físicamente a Dios, pero por fe creemos en Él
y por fe nos damos cuenta, bueno, digo no por fe, pero tangiblemente vemos lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? A lo mejor no vemos que Dios nos pasa ciertas cosas o hace que sucedan, pero tangiblemente lo vemos en cuanto a lo mejor tener, a lo mejor en esos momentos, ¿no? Tener salud, tener un trabajo, y si alguna de estas cuestiones no son favorables en este momento, pues también Dios está haciendo algo por nuestra vida, ¿no? Y a lo mejor tal es el hecho de que pues estamos en este momento reunidos por este medio y aprendiendo pues más de esto, ¿no? Y se alejaba del santuario lleno de gozo porque sus pecados le habían sido perdonados. Es decir, ya nosotros como pecadores pues dejaban su ofrenda, pero no necesitaban estar viendo, ¿no? Que se realizaban los rituales que se tuvieran que hacer, sino que como aquí dice, y se alejaba del santuario lleno de gozo porque sus pecados le habían sido perdonados. Salmos 32:1 nos dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo creo que hay muchas cosas, pues muy pues, hermosas, ¿no? Que podemos encontrar tanto en esta cita como en la anterior, o como en la otra que veíamos de Apocalipsis, en la cual pues vemos que tenemos todo puesto, ¿no? De que la puerta está abierta y nadie la puede cerrar. De que también nosotros podemos dejar nuestros pecados en Dios y como veíamos, ¿no? Y podemos alejarnos con gozo, porque sabemos que Dios está intercediendo por cada uno de nosotros. Y también vemos aquí que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Puesto que día tras día los pecados se transferían simbólicamente al santuario, el lugar se iba contaminando y tenía que ser purificado o limpiado. Y sí, ¿no? Hay muchas, digo, a lo mejor lo estamos viendo este tema muy por encima porque pues es un tema donde se puede ahondar muchísimo y aprender muchísimo más. Pero cuando se confiesan los pecados, quedan perdonados o cubiertos y nunca se expondrán si quien los confiesa permanece fiel. No sé cuántos de ustedes recuerdan la parábola que vemos aquí en Mateo 18, 23 y 35. Me voy a permitir leerla para ustedes. También les invito a que lo vayan buscando ustedes en sus casas o donde estén siguiendo la transmisión, si tienen ahí su Biblia. Pero Mateo 18, 23 a 35 dice, los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Yo creo que es muy profundo, ¿no? Lo que podemos encontrar en esta parábola, ¿no? Y yo creo que como enseñanza del libro que estamos tomando para el estudio de esta serie o para tener el material para poder presentarlo, que se llama La sombra de la cruz, por si alguno de ustedes lo tiene o gusta investigar. El libro se llama La sombra de la cruz, escrito por Stephen Haskell. En el capítulo 26, la página 175,
El último párrafo dice, llegará el día en que los pecados de los justos no solo serán perdonados y cubiertos con la sangre de Cristo, sino que se eliminarán todo su rastro de los libros del cielo y ni aun el Señor se acordará de ellos. Esto estaba simbolizado en la obra que se llevaba a cabo en el lugar santísimo durante el día de la expiación. Pues digo, qué maravilloso, ¿no? Pero como lo vemos aquí, ¿no? No seamos como aquel deudor o como aquel siervo, ¿no? Y dejemos la puerta abierta, como lo hemos visto en estas citas bíblicas. Si hay algo que tengamos que cambiar en nuestra vida, hagámoslo. Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos, pero sobre todo había el versículo que vimos, ¿no? El de Salmos 32:1, que decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y también el que veíamos antes, ¿no? Que pues, el pecador no tenía que mirar adentro del santuario para poder cerciorarse, si lo queremos decir de esta forma, ¿no? De que se estaba realizando todo el ritual o todo lo que se tenía que hacer para que su pecado fuera perdonado, sino que se alejaba del santuario lleno de gozo porque sus pecados le habían sido perdonados. Encontramos aquí en estos dos temas hablando sobre el atrio y la obra en el lugar santo del santuario, pues esta promesa, ¿no? De que Dios perdona nuestros pecados, pero pues obviamente hay que hacer un cambio en nuestra vida, ¿no? No es el día de hoy hacer lo que queramos, en la noche llega y me arrepiento y otra vez llega el otro día, hago lo que quiera todo el día y en la noche otra vez llego y me arrepiento. Entonces, si no hay que hacer un cambio en nuestra vida y hay que aferrarnos a estas promesas porque a lo mejor en aquel entonces, ¿no? Yo me he puesto a pensar como lo veíamos en una imagen cuando bajaba la nube y demás, pues imagínense, ¿no? O sea, ¿cómo sería ver eso? La verdad yo no tengo idea, ¿no? O sea, verlo, pero a lo mejor no necesitamos hacer eso, sino que lo vemos todo día en nuestra vida, ¿no? Aunque pareciera que, pues de una u otra forma, con las circunstancias que ocurren alrededor de nuestra vida, y a lo mejor más en estos días, pues podríamos pensar que Dios no está a nuestro lado, ¿no? Pero yo les aseguro que estamos equivocados porque sabemos que Dios está al control de nuestra vida y no pasa nada sin la voluntad de Dios. Entonces, en esta tarde, noche de recepción de sábado, yo solamente les quiero dejar con el pensamiento de que debemos de estar de que Dios ha perdonado nuestros pecados, pero cambiemos nuestra vida, hagamos lo que tengamos que hacer para poder estar en mejor comunión con nuestro Dios. Y si alguna de estos temas o algunos de esos versículos o citas ha causado un poco más de interés, pues les invito a que lo busquemos, ¿no? Que investiguemos, que nos nutramos de la palabra de Dios y les aseguro que mm, nosotros, al momento de que nosotros intentemos tener a lo mejor nuestro devocional más constante y tenemos con la palabra de Dios, nuestra vida cambiará. Yo eso se los aseguro. Entonces, pues la invitación ahí está, ¿no? Cambiemos nuestra vida, pero sobre todo hagámoslo, ¿no? Como decía esta parte del tema, podemos ir tranquilos porque Dios ha perdonado nuestros pecados, pero cambiemos nuestra vida, hermanos. Bien, les invito a que inclinemos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por lo que hemos aprendido, por las promesas, por todo lo que hemos aprendido en esta ocasión. Te pedimos que si tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, nos ayudes a hacerlo. También te pedimos que este mismo cambio que hayamos de realizar en nuestra vida pueda causar curiosidad, pueda causar buena impresión en los demás, puedan acercarse e interesarse en saber por qué nosotros estamos cambiando nuestra vida y podamos nosotros hablarles sobre ti. Te damos gracias por esta oportunidad, porque nos permites estar presentes durante esta transmisión. Te pedimos que preparen nuestros corazones para este sábado que esté iniciando, que podamos llevarlo de acuerdo a como tú nos indicas, pero sobre todo que podamos sentirnos gozosos de alabar tu nombre y de saber que somos tus hijos. Te damos gracias por todo lo que nos das. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.
gracia, riqueza sin fin. A casas y tierras prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conceda